Bienvenidos, hijos de la clorofila, a su canal Enjardinarte. Me presento, mi nombre es Félix Revueltas, soy ingeniero hortícola. Quiero compartirles mis experiencias del paisajismo. Yo he trabajado en Riviera Maya, en Cabo San Lucas, en Cuernavaca, en Ciudad de México, y veo que hay una grande necesidad de saber de plantas, ya que hay mucha gente interesada y es un tema muy hermoso del cual todos tenemos derecho a saber. Entonces quiero compartirles estas experiencias técnicas, profesionales y obviamente de experiencias de jardineros, de campesinos, de amas de casa, de que he aprendido también, que son muy valiosas. Entonces este canal está diseñado para ustedes. Pero bien, comenzamos. ¿Las plantas tienen sangre? Antes de empezar a contestar esta pregunta, tenemos que referirnos que vamos a hablar de las plantas vasculares, que son las angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas son plantas que tienen flores, todas las que conoces que tengan flores. Y las gimnospermas son aquellas que tienen semillas desnudas, como todas las coníferas, los árboles del bosque que sueltan una piña muy particular. Bueno, más adelante iremos aprendiendo. Estos dos grupos de plantas, angiospermas y gimnospermas, tienen vasos. Como nosotros tenemos vasos sanguíneos, ellos tienen vasos vasculares por los cuales transportan nutrientes y sustancias productos de la fotosíntesis. Entonces, ¿las plantas tienen sangre? La respuesta es, de cierta manera, sí. Obviamente no tienen sangre como nosotros, ¿no? No tienen glóbulos blancos ni rojos, pero sí tienen esta savia elaborada que es producto de la fotosíntesis. Pero vamos a irlo explicando. Bien, entonces, las plantas tienen dos grandes conductos que se llaman xilema y floema. Repito, recuérdenlo muy bien porque es muy importante. Xilema y floema. Estos dos grandes conductos ayudan bastante a la planta. Es importante saber que los tienen y para qué son. Esto nos podrá ayudar más adelante a poder cuidar nuestras plantas. Y de ahí diseñar un jardín y de ahí saber cómo mantenerlo. Entonces, tenemos que partir de lo básico. Sabemos que las plantas toman agua cuando tú las riegas. Pero ¿por dónde la transportan? Por este tejido vascular llamado xilema. Este sistema, estos conductos ayudan a que la planta transporte por medio del agua nutrientes esenciales para que la planta viva: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, zinc, boro. Bueno, son bastantes nutrientes de los cuales iremos hablando más adelante y veremos para qué les sirven a las plantas. Estos nutrientes se encuentran en el agua, en el suelo. Entonces, cuando la planta por la raíz explora el suelo, se va encontrando con agua, con nutrientes, y los va absorbiendo hacia las hojas para que la planta se mantenga bonita. Por ejemplo, la deficiencia de hierro. Las plantas se ponen amarillas, al igual que la deficiencia de nitrógeno. Hay diferencias, pero ya las iremos viendo más adelante. Entonces, si el suelo o el agua donde la planta está explorando no hay hierro, va a mostrar esta deficiencia. Y todos estos nutrientes se transportan a través del xilema. Entonces tú, cuando agarras tu fertilizante, tu abono, lo disuelves en agua, lo echas a tu plantita, la raíz se encarga a través del xilema transportarla hasta las hojas para que las hojas se mantengan sanas. Vean, yo me encargo de fertilizar esta planta, de ponerle abono para que esté así de bonita. Y esto es apoyado a través del xilema. Entonces es importante que conozcan este sistema vascular, porque no se trata solamente de poner abono y fertilizante y la planta ya se puso bonita. Tenemos que conocer el porqué de las cosas. Imaginen qué gran trabajo del xilema. Transportar desde el pelo de la raíz que está en el suelo hasta la última punta de la hoja de ese árbol que está muy grande es un trabajo difícil.
Es una maravilla, la verdad. Entonces, gracias a estos sistemas podemos ver esas plantas tan hermosas. Y ahora vamos a hablar del segundo conducto, que es el floema. ¿Para qué sirve el floema? ¿Qué es lo que hace el floema? Bueno, si el xilema sube nutrientes de la raíz a las hojas, el floema hace lo inverso. Transporta nutrientes que fabrica la hoja hacia la raíz. El xilema alimenta las hojas y el floema alimenta las raíces. Entonces, ¿y cómo ocurre esto con el floema? Sabemos que las plantas son seres autótrofos. ¿Qué quiere decir? Que ellos crean sus propios alimentos. Entonces, la energía del sol, esta que vemos aquí que entra en la claridad, la planta la absorbe a través de las hojas, lo convierte en azúcares, en glucosas, y esos azúcares los transporta desde acá hasta la raíz, y la raíz se mantiene fuerte, porque la raíz no puede hacer fotosíntesis, está abajo en el suelo, no tiene cloroplastos. Entonces, se van dando cuenta, es un equilibrio perfecto que tiene la planta para poder subsistir. La raíz ayuda a las hojas y las hojas ayudan a la raíz. Y hago una pequeña reflexión. Dice el señor Albert Einstein lo siguiente. Les recomiendo este libro que es muy acertado. Dice cosas muy interesantes. Dice que observa profundamente la naturaleza y entonces lo comprenderás todo mejor. Si entendemos la naturaleza, vamos a entender todo mejor. Entonces, si esa ayuda hay en las plantas, nosotros nos podemos ayudar y crecer mutuamente en los conocimientos generales y en los conocimientos de la planta. Bueno, aquí les voy a mostrar un esquema de cómo se transportan los nutrientes y la savia elaborada de la fotosíntesis. Es muy sencillo prácticamente, aquí lo pueden ver. El xilema sube el agua con los nutrientes y el floema baja la savia elaborada con azúcares hacia la raíz. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esto en la jardinería? ¿Por qué quiero saber que la planta tiene xilema y floema? Bueno, ¿te has preguntado por qué tu planta se empieza a secar y la riegas y se seca más? Y uno piensa, es que le falta agua. No. Lo que está pasando es que hay un hongo que se metió por la raíz, se metió por el xilema. Y ese hongo, que no lo ves, que es microscópico, está tapando el xilema. Y por más que le pongas agua a tu planta, la planta no está tomando agua, se empieza a pudrir. Entonces empiezan a ver la lógica de las cosas, porque es importante conocer el xilema y el floema. Ahora, hay plagas que son chupadoras, ya lo iremos hablando, que chupan, que tienen su estilete, su agujita, la introducen a la planta y empiezan a chupar. ¿De dónde creen que absorben esa savia? Pues del floema, ¿sabes? Entonces esto es importante, porque vamos a saber cómo atacar una plaga, cómo atacar un hongo, si sabemos cómo es la botánica de la planta. ¿Qué pasa cuando podas? Las cicatrizaciones. Se bloquean esos conductos. Si tú dejas una planta totalmente sin hojas, hay un grave riesgo que muera porque ya no está haciendo fotosíntesis. ¿Y quién apoya la raíz? Entonces, cuando haces un esqueje o un acodo, te tienes que dejar 3 o 4 hojitas para que la planta pueda hacer fotosíntesis y se la pasa a la raíz. Pero tampoco puedes dejar el codo con muchas hojas porque se deshidrata la planta. Entonces, son muchos temas de los cuales vamos a ir hablando y espero que les vayan ayudando. Este es mi primer video. Irán mejorando paulatinamente. Les iré enseñando cómo diseñar una maceta, qué plantas son de exterior, de interior, sustratos, que son las tierras, que se deben hacer las mezclas para que tu planta no se pudra, para que tenga un buen drenaje. Los luxes, la cantidad de luz que requiere la planta de interior o de exterior para poder sobrevivir. Y hay una aplicación con la cual nos podemos apoyar. Entonces, de aquí en adelante vamos a diseñar, vamos a poner nuestras plantas con más certidumbre, con más raciocinio y vamos a entender las plantas.
Bien, hijos de la fotosíntesis, agradezco su visita, agradezco que están aquí conmigo. Seguimos para adelante y gracias.